Ay, esa década ganada, ese mito kirchnerista en el que tanto se basan para decir Cristina volvé o boludeces por el estilo. Así que hoy vamos a desmentir la década ganada. Para entender bien los periodos 2003-2015, tenemos que remontarnos primero a Duhalde. Duhalde hizo un ajuste muy brusco en lo que es las cuentas fiscales. Y aunque pueda parecer poco, 1.360 millones de pesos, recordemos que teníamos el 1 a 1, o sea que estamos hablando de un ajuste de 1.360 millones de dólares. La eliminación de la ley de convertibilidad es fundamental. Limita mucho las herramientas que tenía el Estado. Primero, no se podía devaluar. Segundo, no se podía emitir. Lo que nos lleva a las cuasimonedas del año 2002, que cabe aclarar que todas las cuasimonedas, ya sea provinciales o nacional, fracasaron. Llegando así por fin a Néstor Kirchner, una semana después de asumir, Kirchner dijo: sí, 3 pesos está bien para el valor del dólar. O sea que estamos hablando de que él era consciente de que no se podía mantener el 1 a 1. Era consciente de que esa devaluación que licuó a una tercera parte de los salarios reales era necesaria. Antes de explicar el gráfico, hay que aclarar la falta de intención de pago por parte de la Argentina con respecto a sus deudores. Cosa que esto se vio revertida por Néstor Kirchner. Eso es cierto. O sea, nobleza obliga. Sin embargo, hay que tener muy en claro este gráfico, lo cual nos muestra la evolución de algunas cosas como ser la soja en su precio internacional. Por eso se habla de que Néstor Kirchner tuvo viento de cola para su gobierno. Primero, porque los ajustes ya estaban hechos. Segundo, porque los precios internacionales lo favorecieron bastante para recaudar dólares para el país. Y no es solamente durante el gobierno de Néstor Kirchner, porque podemos ver que en el 2004 tenemos un pico bastante alto en lo que es la soja. Sin embargo, en el 2008 tenemos nuevamente otro pico muy superior. O sea que en esa época de la década ganada tenemos un panorama muy óptimo a nivel internacional para producciones como la soja, que eventualmente Argentina es uno de los principales elementos que exporta. Sin embargo, que mejore el precio de la soja no quiere decir nada si nadie te lo compra. Y acá es donde entra la importancia de China. China tuvo un crecimiento enorme durante la década de los 2000 y eso repercute muchísimo a todos los países latinoamericanos. Por ejemplo, al aumentar la cantidad de soja necesaria por parte de China, y resulta de que China compraba el 66,7% de la soja argentina. O sea, automáticamente tenías 2/3 partes de tu soja, sabías que la ibas a exportar a un precio récord. Podemos hablar también de los porotos, que el 90% también era comprado por China. Se entiende. El crecimiento de China no solamente afectó a los chinos, sino a todos los países latinoamericanos. Entonces, acá podemos ver en el gráfico, esto es de China, claro, un crecimiento bastante grande y por eso se empezó a utilizar el término crecimiento a tasa china. En este cuadro también se ve otro concepto y es: una economía devastada crece rápidamente por la recuperación. Sin embargo, a medida que un país ya crece, es mucho más difícil que crezca. Pongamos como siempre en un ejemplo normal, hogareño. Si no tenemos trabajo y conseguimos un trabajo y eventualmente vamos a estar muchísimo mejor. Ahora, si de ese trabajo pasamos a otro que es mucho mejor, y bueno, vamos a tener un incremento superior al que teníamos o no. No, eventualmente no, porque de cobrar 0 a cobrar un salario mínimo y de un salario mínimo a un 15% mayor, y eventualmente el crecimiento es menor. Y a medida que el salario vaya aumentando, y eventualmente nuestro crecimiento va a ser menor. Pasa lo mismo con un país. Mientras peor está una economía, más grande es el impacto, y mientras mejor está la economía, más pequeño es el impacto. Y este es el gráfico más importante del video, porque está bien, son todas líneas rectas y uno puede decir, ¿qué es eso? Es el crecimiento de todas las economías latinoamericanas gracias al boom de China. Lo gracioso es que Argentina está tercero, pero no tercero arriba, tercero abajo. O sea, es el tercer peor crecimiento latinoamericano. Estamos hablando de que el boom de China hizo crecer todas las economías latinoamericanas, incluida la nuestra, con un crecimiento enorme, pero aún así fueron de los crecimientos más pobres de la región. Pero no se crean que esto es casualidad. A 15 años de la intervención del INDEC, el INDEC se supone que tiene que mostrar los datos de inflación, pobreza, entre otros factores. Sin embargo, esos datos se vieron modificados un poquito.
y por lo tanto no solamente trajo juicios al país, sino también mucha desconfianza en el sector internacional. Pues si incluimos el gasto público, tenemos que en el 2003 era 22,03% en relación al PBI. Para el año 2015, 41,37%. Y acá caen muchos en una trampa, que dicen, bueno, pero solamente creció un poco. No, no es un poco, porque el país sí tuvo crecimiento en ese tiempo. Lo que quiere decir, y vamos a un ejemplo cotidiano, si yo tengo una deuda del 20% de 100, lo que quiere decir que 20% es 20 pesos. Ya está. Ahora, si esa deuda yo la incremento a 40%, pero de 1000, ya no es 40 pesos, es 400. O sea que si yo tengo una deuda en base al patrimonio y ese patrimonio incrementa, consigo también incrementa la deuda. O sea que puede ser muy superior. Ahí podemos ver que el gasto público no se incrementó un poco, incrementó excesivamente mucho. Si nos vamos al final del segundo mandato de Cristina, podemos ver, primero, déficit fiscal. Segundo, un PBI per cápita y exportaciones inferiores a las del año 2011. Pobreza e inflación que había crecido, sin embargo, con los datos del INDEC modificados o tocados o trucados, como quieran decirle, no eran los números reales. Entonces, el país estaba siendo entregado en unas condiciones desastrosas porque ni siquiera se sabía cuál era la condición del país. Por otro lado, tenemos que durante el gobierno de Néstor, la Argentina creció a un 50% durante su mandato. Sin embargo, durante los dos mandatos de Cristina, creció en torno a 33% acumulado. Entonces, acá nos muestra muy claramente que no pudieron mantener una política de crecimiento. Ahora, por el otro lado, las reservas son otro punto importante. Mientras Néstor acumuló reservas gracias a esas exportaciones, gracias a los commodities y a China, no pudo ser mantenido con Cristina, siendo que ella tuvo precios muy superiores a los que había tenido Néstor en su momento. Mientras que por parte de Néstor sí se hacía algo de populismo, algo, siempre manteniendo superávit fiscal. En cuanto a Cristina, no le interesó, tiró por la ventana la casa y dijo, bueno, dale que va. Entonces, ahí podemos ver muchas cosas. Primero, ¿cómo financió ese déficit? Efectivamente, con emisión. ¿Qué pasó con esa emisión? Efectivamente, inflación. ¿Qué pasa cuando aumenta la inflación? Efectivamente, aumenta la pobreza. Pero mientras estamos en la década ganada, bueno, uno podrá decir, bueno, las reservas y los activos argentinos crecieron. Pues no, mientras todos los demás países de la región duplicaban su patrimonio, Argentina lo estaba perdiendo, simplemente por esas políticas populistas. En el gráfico podemos ver los pasivos remunerados del Banco Central desde mediados de los 80. Podemos ver esa enorme cantidad de masa de pasivos remunerados en la década de los 80 que cayeron en los 90 y ¡oh! ¿Qué pasó en el año 2003? ¿Se entiende cómo se financiaron esos gobiernos de la década ganada? Pero todavía quedan cosas de la década ganada como la moneda corriente, corrupción. Porque las denuncias de corrupción, por lo menos las que llevaron pruebas, fueron 2.160. O sea que hay muchas que no se pudieron juntar las pruebas y no se hicieron por eso mismo, no poder demostrarlo. O sea que estamos hablando de que Argentina figuraba en el top 10 de los países más corruptos del mundo. O sea que mientras la gente aplaudía y le pagaban un choripán para que vayan a marchar, ellos por el otro lado, para el bolsillo. ¿Se entiende? Ahora, hay más cosas, por ejemplo las expropiaciones. Porque no crean que la única que expropió fue Cristina. No, Néstor Kirchner también expropió. Por ejemplo, Correo Argentino. También tenemos 1.000 millones de dólares de interés solo por lo de YPF. O sea que ya no es 16.000 millones, son 17.000 millones de dólares. Pero son algunos ejemplos porque son 8 empresas expropiadas por parte ya sea de Néstor o de Cristina en 12 años. Y esto nos da mucho pie a tener en cuenta para con respecto a las empresas. ¿Una empresa va a venir si te pueden expropiar? Eventualmente no. Por eso mismo es que llegado a un punto es que ya no venía inversión al país. ¿Cómo olvidar la 125 de Lustó? Por ejemplo, entre tantas otras cosas. Entonces, lo único que fue funcional esa década ganada es para unos pocos corruptos que solamente utilizaban como negocio particular al Estado argentino y al dinero del contribuyente. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y el domingo que viene vamos a ver las AFJP.